Uno de los temas más importantes en la Biblia es la voluntad de Dios. Y los no creyentes se burlan de la idea, y los creyentes a menudo la ignoran, pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, elección y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad. ¿Qué hace al entender cuál es su voluntad? ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? Se pregunta por qué a veces se mete en problemas y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces quisiera titular este mensaje al pensar en ello es el arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado, y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos, y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata porque ninguno de nosotros es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios. Los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa. Y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos, y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo debe vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios, y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado. No son usted para empezar, no pueden serlo, no saben cuál es el plan de Dios para su vida y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego, no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso se trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios. Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios tendremos todo lo que necesitemos. Luego, piensa en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un auto en la noche, vamos a manejar, encendemos las luces. Y solo podemos avanzar tan lejos alumbren esas luces. Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerle y creer. Mucha atención, creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio.
Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego, otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón. El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios de lo que Él está haciendo en nuestra vida y desde luego no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir, no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No, es como lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo, así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice, leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy en problemas. Al estar fuera de la voluntad de Dios, pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué. No busque en ningún otro lugar, examine su corazón para ver qué hay en su vida. Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios. Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piensa en esto por un momento. Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mi vida en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando a Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso, así que dudamos de Él. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros. A menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios. Dios requiere algo de nosotros y por dudar que Él nos facultará hacerlo, nos salimos de su voluntad, nos adelantamos o nos atrasamos, las cosas no salen bien y decimos, ¿ves? Confía en Dios y no funcionó. No confió en Dios, no lo obedeció, no estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto, pero como seguidores de Cristo, cada día es diferente. Salvo una cosa, tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo. Hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere? ¿Recuerda cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quiera que hiciera? Él contestó, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios da una promesa porque lo juzgamos por cómo nos percibimos, decimos, Señor, nunca podría hacer eso. Nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios. Y Él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar, no cree merecerlo, así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de Él por no tener los hechos, que son
Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá, suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida, y Dios hará que todo eso nos ayude a bien si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite para hacer ¿qué? Moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos, Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Ve al apóstol Pablo, ve a todos los principales personajes bíblicos, piensa en las dificultades que pasaron. Dios las usó todas ¿para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios. La meta de Dios no es agradarnos, la meta de Dios no es darnos todo lo que querramos, su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda, por lo general nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, ¿al máximo de su conocimiento, lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando que el Señor me guiará en cada paso del camino. Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado. Y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decir, le contestó, yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Me pregunto cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, no podían cantar, no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo. Mire, preste mucha atención. No subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros. Suplirá todo lo que necesitamos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. No dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto. No hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos. Y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar a lo largo del camino. No todos somos fuertes, quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores. Decidimos desobedecer a Dios, pagamos la consecuencia. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No, le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Escuche, alguien dirá, si es algo muy malo no sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero ¿cuánto desearía no haberlo hecho? Porque Dios tiene una mano que castiga. Presta atención, sabe lo que Él está haciendo, regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia.
Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia. Estoy tan ocupado antes de dormir, susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo. Todos podemos usarlo de excusa para pecar, porque, mucha atención, vivimos en un mundo, escuche, vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos, y cada domingo conozco a personas de algún otro país, y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces se enfrentan, si están dispuestos a compartirlo, dificultad y adversidad, es cierto en todas partes. Pero porque sea verdad no significa que claudiquemos, no significa que diga, no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá. Lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción, porque todos sin excepción somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores. Es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio, pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención, se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios. Se necesita tiempo para andar con el Señor. Se necesita tiempo para conocer su voluntad. Pero es un camino arduo. Si está esperando a que se vuelva fácil y seguro, no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará el momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa, nos ha dado el Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse, ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida? Así es Él. La vida cristiana no es fácil. Es una senda ardua, pero tener al Espíritu Santo quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra de Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Dónde se ubicaría en el andar cristiano? Diría que vive en la voluntad de Dios, que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria. ¿O se encuentra sumido en quejas y pataleos y protestas pensando, ¿qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana, por lo general. Puede rastrear el origen a cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia, le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Le pregunto, ¿está satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1, temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga eso, aquello y lo otro. No, mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer.
En segundo lugar, un temor al fracaso, pues no puedo con la vida cristiana y ninguno de nosotros podemos solos. Todos fallamos a veces, le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar. No vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados, porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua. Y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención. Mucho de lo que Dios nos pide no podemos hacerlo sin Él, pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto, mucha atención, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos, tememos al fracaso. También otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención, si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido pase lo que pase. Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle, facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces permítame hacerle una pregunta sencilla. Al examinar su vida no es asunto de nadie más, y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida? Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca cometa errores, no dije nada de eso. Es decir, usted que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento cree que anda en la voluntad de Dios. Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no crea usted sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento, Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puede prometerle que no volverá a pecar. Nunca puede prometerle perfección. No puede prometerle que siempre hará lo correcto. Pero sí decirle, Señor, aquí está mi vida. Es el deseo de mi corazón, y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí, y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos ahí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros,
Y te pido por la persona que vino hoy sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuviera interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy. Gracias por amarnos, Padre. Gracias porque nunca, nunca, nunca desistes de nosotros. Y gracias porque, en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí porque dijiste: no te dejaré, ni te desampararé. Decimos aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.